Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Todo lo que brilla no es oro. ¿Y sabes qué? Todos no somos iguales. Entonces, yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de un tema que traje en mi última versión del libro El Poder del Metabolismo, que es un tema de un descubrimiento importante que se hizo relacionado a la importancia o la influencia que tiene el sistema nervioso de cada uno de nosotros sobre el metabolismo. En principio lo que se ha descubierto es que todos no somos iguales, por lo tanto la dieta no puede ser igual para todos. Me hago referencia a, en el libro El Poder del Metabolismo, ya sea esta versión o la versión mexicana o el libro en inglés, vas a ver un capítulo que dice todos no somos iguales, donde básicamente en ese capítulo te explica el descubrimiento. Es un descubrimiento bien importante porque esto ha hecho que muchas personas que anteriormente bajaban demasiado lento ahora puedan realmente bajar bien, ¿no? Y básicamente lo que se ha descubierto es que hay una influencia, ¿ves? Hay una influencia. Nosotros, por ejemplo, usamos una imagen de un boxeador para reflejar el que tiene un sistema nervioso excitado, que es así una persona de mucha actividad, y una imagen como de una enfermera, que es así más tranquila, para reflejar lo que llamamos el sistema nervioso pasivo, ¿no? Ahora, quiero explicarles un poquitito de cómo usted saber si usted tiene un cuerpo que es más dominante del lado excitado que del lado pasivo, o si es más pasivo que excitado, porque eso lo cambia todo. La dieta que usted utilice, dieta 2x1, dieta 3x1, tiene que ser ajustada al tipo de sistema nervioso que usted tiene. Porque todas las dietas no pueden ser iguales para todos. Todo el mundo no puede ser diabético, todo el mundo no puede ser, vegetariano, todo el mundo no puede ser carnívoro, porque la dieta para cada uno no necesariamente es igual, porque ninguno de nosotros es igual al otro. Acá, cuando hablamos del sistema nervioso, para darle un poquitito de imagen de lo que eso trata, por ejemplo, el sistema nervioso del cuerpo, pues es como una cablería que sale desde el cerebro, baja por la espina dorsal y lleva distintas vertientes, va en distintas direcciones. Por ejemplo, parte del sistema nervioso se llama el sistema nervioso excitado, que es el sistema nervioso que tiene que ver con la acción, con pelear o correr, que va dirigido a los músculos, a las piernas, a abrir los ojos y a que la mente piense más rápido, el cerebro piense más rápido para poder correr o pelear. Eso es, las personas que tienen un sistema nervioso excitado tienen muy activa todo lo que tenga que ver con el sistema de acción, de correr o pelear. Por aquí tengo un recordatorio de eso, de tomarme las vitaminas, pero voy a tener que esperar para después. Ok. Las personas que tienen un sistema nervioso pasivo, lo que tienen más activado es el sistema nervioso que tiene que ver con la pasividad, con la digestión y con el descanso. Ese es el tipo de persona que puede comer cualquier cosa a cualquier hora, como yo, comemos hasta piedra y todo nos cae bien, ¿no? Vamos a hacer la diferencia para que usted pueda definir si realmente usted pertenece al lado excitado o al lado pasivo. Teóricamente hay personas que están balanceados, ¿no? Yo no he visto muchos, porque las personas que tienen el sistema nervioso balanceado, que estoy seguro que existen, que no son ni muy excitados ni muy pasivos, pues no tienden a tener problemas de obesidad, no tienden a tener problemas de diabetes. Por lo tanto, nosotros trabajamos mucho con aquellas personas que son o muy pasivos o muy excitados. Y entonces ajustamos la dieta y hacemos la recomendación inclusive de suplementos de acuerdo al tipo de sistema nervioso que tiene la persona, y con eso hemos visto unos resultados espectaculares de gente que fracasaba con todo, pero al combinar el conocimiento del metabolismo junto con el conocimiento de qué influencia tiene el sistema nervioso de cada uno, que es distinto, sobre el metabolismo, entonces ya podemos hacer una dieta específica para usted. Y eso hace que entonces pueda tener éxito, aunque haya fracasado en todo lo otro que haya tratado anteriormente. Aquí, una breve explicación de cómo usted sabe, cómo saber si su cuerpo es excitado o pasivo, el sistema nervioso. Fíjense, hay distintas características que se explican en el libro El Poder del Metabolismo. El que es pasivo, que tiene un sistema nervioso pasivo, y el que es excitado. El sistema nervioso pasivo está muy orientado a la digestión y al descanso. Y el sistema nervioso excitado está muy orientado a pelear
correr. Podríamos llamarle el sistema de emergencia, de peligro, de manejar un peligro, ¿no? Todos nosotros, si pasamos un mal rato, pues se nos dispara el sistema nervioso excitado, o hay una emergencia que tenemos que salvar a un hijo en un momento precario, y se nos dispara el sistema nervioso excitado y corremos y hacemos cosas casi imposibles en ese momento. Se ha sabido de personas que pueden levantar un carro en un momento para salvar a un hijo y luego jamás lo pueden volver a hacer. Lo que pasa es que el sistema nervioso excitado potencia todas las capacidades del cuerpo, porque está diseñado para eso, para sobrevivir. Entonces, la persona que tiene un sistema nervioso pasivo, digamos como yo, pues es un sistema que la forma principal de saberlo es un sistema que tiene una gran capacidad digestiva. Digiere todo lo digiere bien. Este es el tipo de persona que tiene un cuerpo que puede comer hasta piedra. Eso soy yo. Hasta piedra. O sea, comen lo que sea, a la hora que sea, tarde por la noche, en la madrugada, con grasa, sin grasa, no importa, todo le cae bien. Ahora, el que tiene el sistema nervioso excitado, como es un sistema que está dirigido más a la musculatura y a correr o pelear, y usted sabe que si usted tiene que correr o pelear, no puede digerir, porque o digiere o corre y pelea. Por eso es que una persona puede pasar un mal rato, y cuando pasa un mal rato se le daña la digestión. Porque en el momento que pasa el mal rato se activa el sistema nervioso excitado y se para la digestión, que es el sistema contrario. O sea, el cuerpo humano lo maneja todo a base de controlar excitado y pasivo. Excitado y pasivo. Y si está demasiado excitado, el cuerpo trata de ponerlo lo pasivo. Y si está demasiado pasivo, trata de ponerlo excitado, ¿no? Pero al hacer este descubrimiento nos dimos cuenta, por ejemplo, a las personas que tienen sistema nervioso excitado, que es como el caso de mi esposa, pues es una digestión delicada. ¿Por qué delicada? Porque este es un sistema que está principalmente concentrado en la musculatura, en correr o pelear. Por lo tanto, la digestión no es una prioridad para el cuerpo. ¿Cómo se sabe? Hay distintas características. Por ejemplo, la persona que tiene un sistema nervioso pasivo generalmente duerme muy bien. Duerme bien, duerme profundo, no se despierta porque el cuerpo no está excitado. Inclusive es el tipo de persona como yo, que podemos dormir profundo, se nos cae la casa encima y seguimos durmiendo. Ahora, la persona que tiene un sistema nervioso excitado tiende a padecer de un sueño liviano o inclusive de insomnio. O sea, se despierta con cualquier cosa y muchas veces se levanta por la mañana cansado. La persona que tiene un sistema nervioso pasivo, y ahora vamos al punto para que usted vea dónde lo puede usted, a qué lado yo caigo, ¿no? La persona que tiene un sistema nervioso pasivo, básicamente es un cuerpo que puede comer carne. Por lo tanto, es un cuerpo carnívoro. Estamos hablando carne roja, cerdo y todo ese tipo de cosas. Generalmente, el que tiene el sistema nervioso excitado, en verdad es un cuerpo bastante más vegetariano. Y puede utilizar proteínas, pero tiene que ser como carne, pero tiene que ser carne blanca, pollo, pavo, pescado. O sea, que tiene que ser proteína liviana. Acá, esta persona le va bien con la grasa saturada. Inclusive, un poco de grasa saturada le ayuda a adelgazar. Y si usted lo pone en una dieta de esas bajas de calorías que anuncian por ahí, lo pone a pasar hambre y se debilita. Necesita carne, necesita grasa. Digamos que básicamente el sistema nervioso pasivo es como si fuera un motor que trabaja, si fuera esto combustible, esto sería un motor que trabaja con diésel, que es un combustible pesado. Y el sistema nervioso excitado trabaja con gasolina, que es un combustible refinado, pero mucho más liviano, ¿no? En principio, si usted ve que usted duerme bien, lo digiere todo, es carnívoro, la carne le hace bien y la grasa no le molesta y puede comer a cualquier hora, usted tiene un sistema nervioso más pasivo que excitado. Si usted ve que usted tiene una digestión delicada, le caen a veces mal las especies, tiene un sueño liviano, y lo que mejor le cae es ensalada, vegetales y un poquito de pescado, o pollo o pavo, pues ya usted sabe que tiene un sistema nervioso excitado. Y eso hace toda la diferencia, porque cuando usted empieza a comer
de la forma correcta para su propio tipo de sistema nervioso, todo se arregla, el sistema hormonal se balancea y usted puede bajar de peso e inclusive controlar la diabetes. Y estamos compartiendo esto porque la verdad siempre triunfa, pero viene un próximo episodio para explicarle un poquitito más sobre este tema, porque este tema es bien importante. Nos vemos próximamente.